el año 323 antes de nuestra era. Babilonia. El hombre más poderoso del mundo, Alejandro Magno, ha muerto, sin nombrar un heredero claro, sin testamento, sin dejar instrucciones, solo un imperio gigantesco, un trono vacío y una frase que retumbará por siglos: al más digno. Pero, ¿quién lo era? Lo que sigue no es una sucesión pacífica, sino una guerra sin cuartel entre sus generales, los llamados diádocos, que, con ambición, traición y sangre, dividirán el imperio más vasto de su tiempo como si fuera un pastel de guerra. Alejandro murió joven, con apenas 32 años, en lo más alto de su gloria. A su alrededor, generales, cortesanos y soldados esperaban instrucciones. ¿Quién gobernaría ese mosaico de tierras que iba desde Egipto hasta el río Indo? Su esposa Roxana estaba embarazada. Su medio hermano, Filipo Arrideo, vivo, pero con discapacidades mentales, y sus generales listos para repartirse el botín. La disputa comenzó incluso antes de su funeral. ¿Dónde sepultar a Alejandro? Macedonia era lo lógico. De allí había nacido, era su tierra, era su país. Pero Ptolomeo se lo robó en el camino y lo llevó a Egipto, su futura base de poder. Ya vamos a hablar de la dinastía tolemaica, que es la más destacada de todos estos generales, y por qué se llevó el cadáver de Alejandro. ¿Por qué, no? ¿Por qué, dirán ustedes, un cadáver ya de una persona que no está? ¿Qué valor podría tener? Y aquí, como dato curioso, Alejandro fue embalsamado con tanto esmero que su cuerpo fue exhibido durante años. Julio César lo visitó siglos después en Alejandría. Ahora bien, los más cercanos a Alejandro se conocían bastante bien. Habían peleado a su lado en Isos, Gaugamela, incluso en la India. La ambición no conoce lealtades. Se formó una regencia con Pérdicas como líder militar y tutor de Alejandro IV, pero pronto la codicia lo desbordó todo. ¿Quiénes destacan aquí? Bueno, el primero, Ptolomeo. Tomó Egipto y lo defendió como si fuera su feudo personal. Antígono el Tuerto se declaró amo de Asia Menor. Lisímaco controlaba la zona de Tracia y Seleuco con paciencia esperaba su momento en Babilonia. Por su parte, Casandro, hijo de un influyente general, se convertiría en uno de los más despiadados. En vez de un imperio unido, surgieron batallas campales, traiciones, decapitaciones, matrimonios por interés y, sobre todo, asesinatos, que destruyeron fácilmente lo que podía llegar a ser un imperio, o lo que fue, pero bastante efímero, y se dividiría luego en otras naciones, ¿no? Así que quedó muy poco o las cenizas. Aquí, otro dato curioso. Casandro mandó asesinar al hijo de Alejandro, Alejandro IV, y a su madre Roxana. Así eliminaba toda posible legitimidad hereditaria. Es decir, ¿dónde quedaron, no? Esa fidelidad y esos bravos hombres que estaban alrededor de su general, de su líder. Las guerras duraron casi 50 años, una tras otra. No se trataba solo de poder, sino de quién podía seguir usando el nombre de Alejandro como bandera. En el 301 antes de nuestra era, la batalla de Ipso marcó el punto de quiebre. Antígono el Tuerto fue derrotado y muerto. Los demás se repartieron sus territorios como hienas voraces. A partir de ahí, el mapa helenístico quedó así. Ptolomeo se quedó con todo Egipto. Funda una dinastía que durará 3 siglos y que termina con Cleopatra, ya cuando el Imperio Romano se adjudica los territorios de Egipto. Pero esa es otra historia muy larga y muy extensa, pero que, bueno, algunos matices veremos por aquí. Seleuco forma un imperio en Asia que abarca Siria, Mesopotamia,
Persia y hasta la India, un territorio bastante extenso. Casandro, en cambio, se queda con Macedonia, ¿no? Esto al norte de Grecia. Lisímaco reina en Tracia y parte de Asia Menor por poco tiempo. Esto podríamos decir que es la zona de la actual Croacia, ¿no? Estos países balcánicos, digamos así, que actualmente están ocupados por los países balcánicos, la ex Yugoslavia, etcétera. Esto es el territorio de Lisímaco más Asia Menor, que equivale a la Turquía actual, ¿no? Y otro detalle, no menor, de esa fragmentación nacen algunos legados. Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, gracias a los Ptolomeos. La ciudad de Antioquia, legendaria ciudad, aparece mucho en la Biblia, fundada por Seleuco, que sería clave para el cristianismo, como lo decimos. La expansión del griego como lengua de cultura en todo el Mediterráneo oriental y que además se asienta y toma muchísima, muchísima fuerza con la llegada luego del Imperio Romano de Oriente, o como muchos historiadores ya contemporáneos, ya ni siquiera le dicen el Imperio Bizantino, sino que le dicen que fue el Imperio Helenístico, fue un imperio griego básicamente, y yo creería que tampoco está muy desapegado de la realidad. Ahora bien, hubo un legado, ¿no? Pero fue un legado de hierro y sangre. Alejandro soñó con unir Oriente y Occidente, pero sus sucesores no compartían esa visión. Usaron su nombre, sí. Incluso pusieron estatuas suyas en cada rincón, pero lo que querían era dominio, no unidad. El mundo que dejaron fue una versión griega del caos, ciudades helenísticas, reinos locales, sincretismo cultural y conflictos que prepararían el terreno para la próxima gran potencia, Roma. El imperio de Alejandro no cayó por invasiones bárbaras, como ya está claro, cayó desde adentro, hizo una implosión por la ambición de quienes más cerca estuvieron de su gloria y que fueron compañeros y fueron camaradas de él. Los sucesores de Alejandro Magno no heredaron su visión, ni su genio, ni su talento, pero sí algo más poderoso, su mito. El mundo helenístico que nació del caos cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Y hay que decirlo, en el caso de Ptolomeo, que conozco muy bien la situación de la dinastía tolemaica, que la estudié hace algunos años atrás, Ptolomeo no fue por loco o caprichoso que se llevó el cadáver de Alejandro Magno, para nada. Y no lo trasladó, digamos así, o no dejó que se vaya a Macedonia, donde correspondía. Lo lleva a Egipto, ¿por qué? Porque ya esa parte del pastel del imperio de Alejandro había pasado al gobierno de Ptolomeo. Y Ptolomeo fue muy astuto. Yo diría que de todos los personajes, de todos los generales, el que dejó un legado que perduró en los siglos, más importante, fue Ptolomeo. Ptolomeo sembró una dinastía en Egipto. Lo que no pasó con los otros, o que por ahí si sucedió, no fue tan estructurado, tan bien planificado como lo hizo Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo llega a Egipto y él hace varias cosas para sembrar una dinastía sólida que, como digo, duró poco más de 300 años, bastante para el mundo antiguo, ¿no? ¿Qué hace Ptolomeo? Ptolomeo aplica primero el sincretismo religioso. Para los que no saben qué es el sincretismo religioso, consiste en que, digamos, llegamos a una cultura local que ya tiene su religión, que ya tiene sus creencias, pero como pueblo invasor o conquistador, llego también con las mías, ¿no? Normalmente una de las cosas que más suele generar resistencia en un pueblo que es dominado o que está en proceso de sometimiento, una de las cosas más difíciles con las que debe luchar el invasor es precisamente con las creencias, ¿no? Y sobre todo con la parte religiosa. Cambiar eso cuesta mucho. Uno de los mecanismos que más se ha empleado a lo largo de toda la historia de la humanidad para hacer este proceso quizás más llevadero o mucho más tolerado por parte de la población indígena o local que está siendo invadida, es que se aplica una especie de mixtura, eso es el sincretismo, ¿no? En el que respeto ciertos elementos de la religión local, pero los fusiono o de alguna manera los mezclo, los entrevero con las creencias de la religión extranjera, de la religión que llega, ¿no?
Entonces esto se fusiona, toma ciertas características incluso únicas, porque de esa amalgama termina saliendo un producto nuevo que toma cosas de los dos mundos, ¿no? Pero que termina siendo más fácilmente asimilable para la población local. Ese es el sincretismo religioso. Ptolomeo lo hizo y lo ejecutó de una forma increíble, ¿no? De una manera tan bien planificada, tan política, tan estructurada. Yo diría, Ptolomeo fue uno de los grandes precursores de la propaganda moderna y de la estructuración social moderna, ¿no? Es tremendo el legado que dejó Ptolomeo Sóter, ¿no? O Ptolomeo I. Eso hace Ptolomeo, porque Ptolomeo, en el fondo, quería ser un faraón, quería ser alabado como un faraón en Egipto, y eso lo logró, y eso él también lo dejó para toda su descendencia a lo largo de siglos. ¿Y qué sucede? Que aparte del sincretismo, también en la parte política buscaba tener legitimidad, que esto es muy importante en la política, tener legitimidad, ¿no? Si es que un gobernante tiene baja legitimidad, sea cual sea la razón, va a alcanzar un poder limitado. Incluso su permanencia en el poder va a ser cuestionada y puede ser que no dure mucho. Entonces, tener una alta legitimidad es una gran ayuda para mantenerse en el poder, ¿no? Y tener un alto grado de aceptación en la población. Y esto Ptolomeo, un visionario. Yo diría, si Ptolomeo estuviese vivo en la actualidad en cualquier país, podría ser un presidente o podría ser un dictador o cualquiera de estas situaciones por mucho tiempo, ¿no? Es decir, un tipo que tenía un pensamiento, podríamos decir, sí, tiránico, pero bastante moderno o contemporáneo en relación pues a ciertas características de gobiernos que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, un tipo que tenía mucha visión, ¿no? De ahí, aquí no estamos para juzgar, ¿no? Pero la visión que tenía era bastante interesante. ¿Qué pasa entonces con Ptolomeo? Para tener esa legitimidad, ¿qué fue lo que hizo? Se trae el cadáver embalsamado de Alejandro Magno a Egipto, ¿no? Lo tiene en un santuario, como vieron ustedes en el relato, pasan siglos, ¿no? Pasan siglos, llega Julio César, visita este cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Como hacían los otros generales. Se empezaron a disputar el cadáver de Alejandro Magno, la bandera de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque muerto podía seguir siendo un caballo de batalla sumamente útil para los intereses políticos, ¿no? Porque Alejandro Magno, con el carisma que tenía, con la figura mítica que llegó a construir, incluso aún en vida, hizo de que mucha gente lo siguiera, ¿no? De que mucha gente, pues, lo tuviera como una gran figura, como una especie de modelo a seguir. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Alejandro Magno, miren ustedes, ¿no? Y eso que ha pasado, pues, imagínense ustedes, milenios desde la muerte de Alejandro Magno y se sigue hablando de él. Eso da cuenta de la importancia del legado que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener el cuerpo de Alejandro Magno, que en Egipto había sido nombrado también faraón, ¿no? Y faraón básicamente en Egipto no solo es un rey, no solo es un gobernante, sino que prácticamente es un dios en la tierra. Eso es lo que es un faraón. Entonces, al habérselo traído, al habérselo traído al cuerpo de Alejandro Magno, es como que Ptolomeo pasa a tener también esa legitimidad divina de parte de una figura legendaria como la de Alejandro Magno. Entonces, esa fue la bandera de Ptolomeo que él cimentó, más el sincretismo religioso, para crear una dinastía que duró más de 300 años. Y que esa dinastía, miren ustedes cómo son las cosas, si es que no hubiese aparecido el imperio romano, a lo mejor duraba, quién sabe, unos 100, unos 200 años más. Claro, lo que pasa es que Roma, digamos que estamos hablando acá ya en uno de los últimos Ptolomeos, la aparición de Cleopatra, Egipto estaba ya en una decadencia, incluso desde antes de Ptolomeo, Egipto ya era conocido como un país decadente, que fue una gran nación en el pasado, que dominó, que tenía mucho poder, las pirámides fantásticas. Ya para esa época, para que se hagan un contexto en el tiempo, las pirámides egipcias ya eran una antigüedad, ya eran motivo de misterio en esos tiempos, en los tiempos de Ptolomeo. Incluso en tiempos de los persas que gobernaron antes,
también ya era una antigüedad para que se den cuenta el tiempo que tiene Egipto existiendo como nación en este planeta, ¿no? Hasta el día de hoy. Egipto es una cultura milenaria fantástica y asombrosa. Y resulta que ya era una antigüedad, ¿no? Entonces, para este tiempo y para esta situación, miren ustedes todo lo que termina sucediendo. Entonces, claro, ya era una nación decadente, una nación que se estaba empobreciendo de alguna manera, que ya no tenía la fortaleza militar para defenderse como en otros tiempos. Y, claro, surge una gran potencia del Mediterráneo occidental. Roma había derrotado, hace algunos años atrás había derrotado a los cartagineses, y Cartago básicamente era como que el único retén, por así decirlo, que tenía Roma para expandirse. Roma, después de derrotar a Cartago, sale de la península itálica y empieza a tener un poder real, no solo comercial o algunos puestos de avanzada, empieza a tener ya un poder real sobre toda la cuenca del Mediterráneo. Se expande de una forma impresionante. Julio César visita Egipto con todos los poderes absolutos prácticamente. Roma aún era una república, ojo. Luego ya pasa lo que pasa, hay las confabulaciones con Julio César, pero Julio César ya había sido amante de Cleopatra, ¿no? Él ya tenía una relación sentimental con Cleopatra. Muchos testimonios antiguos dicen que Cleopatra era una mujer hermosa, muy bella, muy inteligente, y por eso tenía ese encanto que seducía pues a grandes personajes de la historia, ¿no? Julio César tenía unos planes con Egipto, no los pudo ejecutar porque luego termina siendo asesinado en el Senado. Roma aún sigue siendo república poco tiempo después del asesinato de Julio César, pero luego las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian, Roma ya deja de ser una república, pasa a ser un imperio, se expande, pasan muchas cosas, ahí aparece el famoso Marco Antonio que también tiene una relación sentimental con Cleopatra, pero aquí las cosas ya no resultan bien ni para Marco Antonio ni para la pobre Cleopatra, que eso ya será motivo de otra historia, y si quieren que les haga un relato de eso, también lo podremos hacer sin ningún problema. Pueden ponerlo en los comentarios, nos pueden sugerir. Pero para no alargarles el cuento, hasta aquí llegamos. Les agradecemos. Esperemos que les haya gustado mucho esta historia y que demuestra, como siempre, una vez más, que más allá de las alianzas que se den, en muchas de las ocasiones el poder corrompe, el poder seduce y todas esas alianzas que parecían irrompibles se terminan yendo por el despeñadero. Así que muchas gracias a todos y si les gustó este contenido, les agradeceremos mucho con un buen like o suscribiéndose al canal. Gracias y hasta la próxima.